bienvenidos al Hotel Patios de Cafayate. Nuestra cocina principalmente está basada en productos regionales, salsas y masas madres. Totalmente elaborado, todo casero. Tenemos una variedad y una gama extraordinaria de productos de acá, de todo el norte. Tenemos una huerta también en la cual cosechamos nuestros propios productos. Tenemos como uno de los platos más pedidos acá, que es el risotto de cordero, que hacemos un estilo de cocción a la cancana, después una cocción al horno y terminamos con una cocción en fuegos. Así que ese es uno de los platos más pedidos y muy sabrosos, muy ricos. Incluimos el carpaccio de llama, que es un producto también muy referente al norte argentino. Lo hacemos que lo deguste la gente con un queso también de camembert, con una rúcula fresca de acá de la zona. También tenemos papines, que son acompañamiento de nuestras carnes, que son muy ricas. La trabajamos con una demi-glace, que la hace aún más sabrosa que lo normal. Tenemos en nuestro menú también empanadas de carne, que son las típicas empanadas salteñas, con carne cortada a cuchillo. Tenemos una cebollita de verdeo también de nuestra huerta, huevos caseros, empanadas de queso, que son muy pedidas. Y todos esos platos van maridados con distintos tipos de vinos de la bodega del Esteco. Nuestro restaurante está abierto todos los días, de lunes a lunes. Es para huéspedes y también está abierto al público en general, así que pueden venir, no hay ningún problema. Los esperamos acá en Hotel Patios de Cafayate, Ruta 40, Ruta 60 y en nuestro restaurante La Rosa, que serán muy bienvenidos. Hola, muy buenas. Nos encontramos a 85 kilómetros de la capital natal, en el litoral sur, en la localidad de Pipa. Desde 1970 ha puesto de moda los surfistas al llegar en acá. ¿Vale? A pasar de los años, Pipa fue tomando una configuración muy moderna, muy actual, que hoy en día la población gira en torno de los 15.000 habitantes, cuyo el 70% son extranjeros y el 45% son de habla castellana. Sobre todo los argentinos, que hay muchos por acá, viviendo de una exquisitez, tanto en la parte gastronómica como en la parte del visual que aquí tenemos. 7 playas componen el distrito de Pipa, cuyas las 2 principales son la playa del Madero. El atractivo principal de esta playa son los delfines, que aparecen a menudo, y la playa del Amor, donde nos encontramos ahora mismo, en las bellísimas falencias que ustedes pueden observar. Pues el atractivo principal es la playa del Amor. Se llama así porque las olas rompen en forma de corazón. La actividad principal económica del distrito de Pipa es el turismo. Secundario viene ahí la creación de camarón criados en cautiverio, que ustedes pueden disfrutar de una gastronomía basada en frutos del mar. Recomiendo que ustedes vengan a Pipa debido que puede ser un turismo relax o a la vez también bastante badalado, ya que aquí tenéis una noche intensa de bares, de restaurantes donde puedes comer desde sushi hasta un buen plato de pasta como frutos del mar. Y eso es, las bellezas naturales que aquí están dejarán en vuestras retinas un recuerdo imborrable. Tenemos una temperatura ambiente de 28 grados al año y sobre todo la temperatura del agua del mar, que gira en torno de los 26 grados, o sea, calentita. Desde aquí invitamos a ustedes a disfrutar de este bellísimo sitio venido a Brasil y sobre todo al Río Grande del Norte. Tenemos un litoral estupendo con 400 kilómetros de playas para ustedes venir.
Pipa Privilege es un hotel boutique ubicado en Pipa, Brasil. Es uno de los destinos turísticos más conocidos del país. Viene gente de todo el mundo y la realidad es que es uno de los hoteles boutique más lindos de la región. Son acomodaciones de lujo para un público exigente que le gustan apartamentos confortables, tranquilidad. Algo muy positivo del hotel es que estamos frente al mar, tiene bajada a la playa. Es uno de los únicos hoteles de la región que tiene bajada propia a la playa. Son departamentos de lujo, mínimo 70 metros cuadrados. Eso le da al hotel un plus que es que sale de la categoría tradicional de un hotel de departamentos de 30 metros. Tenemos spa, tenemos jacuzzi, un espacio zen abajo, sauna, tenemos diferentes conforts para el huésped. Una piscina increíble que para mí, sinceramente, más allá de trabajar acá, creo que es sin dudas una de las mejores piscinas de Pipa y de la región. Y tenemos también justo enfrente un complejo que se llama Aqua Pipa Resort, que tiene un parque acuático para familias. La realidad es que esto es un concepto que no existe en Pipa, es el único resort enfocado en familias. Tiene desde una cancha de fútbol hasta cancha de vóley, hasta parque acuático, recreación. Nuestra visión desde Grupo Privilege es tener dos conceptos diferentes que puedan captar desde un público que quiera tener una estadía más relajada frente al mar hasta un público que quiera también estar cerca del mar, porque tenemos la bajada a la playa que es para los dos hoteles, que eso es un plus muy importante. Una estructura especialmente enfocada en familias, lo que hace que tengamos un público muy diverso. Desde Grupo Privilege los invitamos a que conozcan la región. Nuestro hotel no solo ofrece un hospedaje, sino que ofrecemos un destino. Tienen que conocer este lugar, es un lugar mágico que está muy cerca de Buenos Aires, es muy accesible desde Buenos Aires, es muy accesible desde Europa. La realidad es que es un lugar que tiene unas playas increíbles. Los esperamos en Pipa Privilege Hotel Boutique. سلمش علي لا عيني في عينيه لا لا وعناها في عيني لا عيني في عينيه لا لا وعناها في عيني ينفع كده. Buenas noches, amigos. Hoy les vamos a hablar de uno de los programas más espectaculares de nuestra empresa, Egipto, Playas y Dubái. Un programa único, con una calidad de servicios única en el mercado para que ustedes puedan conocer estos maravillosos destinos. Distintas salidas programadas durante los meses de enero, febrero y abril del año próximo, entre ellas el 6, 19 y 26 de enero, el 23 de febrero o el 21 de abril. Comenzamos por el Cairo, por supuesto, con todo lo que tiene para ofrecernos, con más noches en cada una de las ciudades, con más excursiones incluidas que lo que normalmente se incluye en un programa clásico o tradicional. Luego de Cairo llegamos a Abu Simbel para alojarnos en este maravilloso lugar y tener la posibilidad de visitar el templo, el famoso templo de Abu Simbel, al lado del lago Nasser. Y también por la noche asistiremos al espectáculo de luz y sonido en este lugar. Una alternativa que solamente se puede dar si dormimos en Abu Simbel y que normalmente los pasajeros que toman un circuito común o clásico no tienen la posibilidad de disfrutar. Luego un crucero maravilloso por el Nilo, comenzando en Asuán y terminando en Luxor, con todas las excursiones, las comidas incluidas. Finalmente, para terminar en este país maravilloso, nos dirigimos hacia Hurghada, en el Mar Rojo, para tener la posibilidad de disfrutar allí de 5 noches de alojamientos en un hotel todo incluido. Luego nos dirigimos hacia Dubái, este paraíso que se ha creado en los últimos años, paraíso de cemento, vidrio, acero, edificios, rascacielos, los más altos del mundo, el desierto, la posibilidad de disfrutar de todos los detalles que allí van a tener en un hotel 5 estrellas muy bien localizado a metros del edificio Burj Khalifa, el más alto del mundo, del Dubai Mall, uno de los malls más grandes que existen sobre nuestro planeta. 6 salidas para que ustedes puedan disfrutar en distintas fechas, 3 en el mes de enero, el mes que más pasajeros llevamos a este destino y la mejor época del año para viajar.
teniendo en cuenta que allí es el invierno, pero con temperaturas muy agradables para que ustedes puedan disfrutar y no tengan el calor del verano de estos países. Egipto, playas y Dubái, acompañado desde la Argentina por personal de Stephanie's Travel y todos los detalles para que ustedes puedan tener un viaje y unas vacaciones únicas. هنقول 100 نسخة لا محمود رفعت لا هنقول 100 نسخة لا هنقول غيبوبة لا قول صواريخ لا قول العصابة. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stephanistravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje. Crecemos y aprendemos que no todo es felicidad, pero la vida es hermosa y queremos cuidarla y protegerla. Ese es nuestro sueño, nuestra vocación, nuestra misión. Esta es nuestra manera.